¿no? La práctica del día de hoy, ¿no?, está referida a las ideas más importantes de la clase, como ya también estamos habituados, pero el examen del día 27 va a estar referido ya más bien al estudio, el estudio de los temas que hemos tratado en la segunda parte del curso, que básicamente es bien común, destino universal de los bienes, lo que veremos hoy día, subsidiariedad y participación también, ¿ya? Eso para el día 27. El día 27 tendremos nuestra evaluación, pero también terminaremos de desarrollar el tema que nos corresponde a esa clase, ¿ya? Del día. Entonces también preparémonos la próxima semana para ocupar nuestras horas de clase, ¿ya? Bien, entonces, en lo que respecta al trabajo de clase del día de hoy, ya también tenemos el enlace disponible en nuestra aula virtual. Igual les recuerdo las preguntas, aunque también las pueden encontrar ustedes allí en nuestra aula virtual. Seguramente algunos ya lo han visto, ¿no? Y también las voy a copiar aquí en el chat, ¿no? Si les sirve, ¿no? Para que ya puedan irlas utilizando en el momento en el que van tomando apuntes durante la clase, ¿ya? Lo coloco aquí en el chat. Ahí está, ¿no? Lo tienen entonces ya en el chat. ¿Qué ideas más importantes explicamos en la clase de hoy, 20 de noviembre? Y además, ¿qué valor o utilidad o significado, ya sea personal, social, profesional, etcétera, le puedes encontrar a estas ideas más importantes de la clase de hoy? ¿Ya? Y entonces hacia el final de la clase dejamos unos minutitos para poder terminar de preparar el trabajo de clase y poder también entregarlo ahí en el enlace correspondiente de nuestra aula virtual. Muy bien. Vamos entonces ahora entrando en materia del tema de hoy. ¿Dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos aquí, ¿recuerdan? Sí, sí estábamos ahí. Gracias, Patricia, gracias, Mauricio. Otro criterio Grabamos ya también. Muy bien. Se está Listo. grabando la Recordemos que llamada. nuestra la reflexión grabación, ha pero bueno, venido se han estado desarrollándose en preocupados. torno a este principio que se llama el principio del bien común, ¿ya? Para la doctrina social de la Iglesia, el principio del bien común es muy importante. ¿Por qué? Porque el bien común son esas condiciones de la vida social que nos permiten a cada uno de nosotros y también a las asociaciones que conformamos nosotros, lograr de una manera más rápida y más plena nuestras propias finalidades, ¿no? Ya, si recordamos, habíamos partido con un ejercicio grupal, ¿no? En torno a diferentes problemáticas sociales que en Arequipa podían mejorar y debían mejorar, ¿no? Y las habíamos identificado como bienes comunes, ¿no? Hablamos en ese momento, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, hablamos del transporte público, hablamos de la educación, de la salud, de la moral pública, de la paz social, que eran estos bienes comunes. Y a la luz de lo que nos aporta la doctrina social de la Iglesia, habíamos identificado incluso 4 ideas importantes para comprenderlos mejor y sobre todo rescatarlos de la manipulación ideológica o política. Y así llegamos nosotros también a la necesidad de clarificar algunos conceptos clave, ¿no?
en orden a poder comprender también de la mano del bien común otro principio que se llama el destino universal de los bienes, ¿no? Y para ello dijimos había que clarificar primero algunos conceptos importantes, ¿no? Y para eso estábamos utilizando este cuadrito comparativo, ¿no? Entre socialismo, liberalismo y doctrina social de la Iglesia en estos aspectos importantes, ¿ya? Que había que aclarar. Cuando hablamos de bienes comunes o de destino universal de los bienes, una de las situaciones que está, digamos, siempre en esta mirada de conflicto es, por ejemplo, el derecho o no a la propiedad privada, ¿no? Y bueno, entonces vimos, ¿no? Hicimos esta comparación, estoy solamente recordando, cosa que vimos la semana pasada, ¿no? Lo que propone una mirada socialista, lo que propone la mirada liberal y cómo responde la doctrina social de la Iglesia, que nos dice la propiedad privada es un derecho natural, ¿no? En ese sentido lo destaca, ¿sí? Y de esa manera responde a la mirada socialista sobre la propiedad privada, que busca más bien eliminarla. Pero dijimos, ¿no? La doctrina social también resalta que la propiedad, así como defiende la propiedad privada, también defiende una función social de la propiedad privada. Y de esa manera también como que les responde a los liberales, ¿no? Y le dice, propiedad privada sí, pero no asumo por completo la teoría liberal porque yo creo, dice la doctrina social de la Iglesia, que la propiedad privada tiene una función social. Y la semana pasada harto explicamos esto de la función social de la propiedad privada. Pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? Pregunta de examen, ¿sí? Función social de la propiedad privada, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, y frente, ¿no? A lo que propone la mirada liberal y lo que propone la mirada socialista, ¿ya? Eso lo explicamos en la clase de la semana pasada, por si acaso, ¿ya? Después pasamos a clarificar algunos conceptos que tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con la desigualdad y con la justicia social y con la equidad, ya que también vamos a repasar rápidamente, ¿no? Puede ocurrir que uno cuando mira las profundas desigualdades sociales, le surja naturalmente la impresión de una situación de injusticia. Entonces, como que la desigualdad es producto de es una evidencia de la injusticia, la desigualdad, ¿no? Y entonces, para aclarar eso, ¿no? Yo les propuse la semana pasada, pero no nos pusimos de acuerdo, que en nuestro caso, por ejemplo, en el examen final, pongamos a todos la nota de 11, tanto el que merece 18 como el que merece 0,5 o 0,3. Y entonces yo les propuse eso y ustedes que me dijeron, no, profesor, ¿no? Porque si yo estudio para un 18, lo justo que sería que me ponga 18 y no que me ponga 11. Y también el que estudió para 0,5, lo justo sería que, ¿no? Yo le ponga el 0,5 y no le ponga el 11. Entonces, no que las desigualdades, ¿no? Expresaban injusticia, y en este caso nos damos cuenta que la desigualdad más bien expresa justicia. La desigualdad es justa en este caso, ¿sí? Y más bien forzar un igualitarismo sería más bien injusto en este caso, ¿verdad? Forzar que todos tengan 11 sería injusto. Entonces, fíjate, no es que la igualdad o la desigualdad en sí misma expresan justicia o injusticia, ¿ya? El, y esa es una primera reflexión que nos hace la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y que nos lleva a la pregunta, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo justo, profesor? ¿Qué es lo justo? ¿No? ¿Qué será lo justo? Y así llegamos a ese concepto de justicia, ¿no?
Y dijimos para la doctrina social de la Iglesia y también para la tradición occidental clásica de la filosofía griega y del derecho romano, justicia es, ¿qué dijimos? ¿Recuerdan? ¿Alguien nos recuerda? Sí, Dar a cada uno lo suyo. darle a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde, ¿no? Muy bien, Caterine. Vamos a marcar la intervención de Caterine también. Permítame abrir mi registro de participaciones. Un ratito, Mauricio, por favor. Quien me habló fue Caterine Vargas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya estamos 20 de noviembre. Muy bien. Ahora sí, bueno, alguien levantó la mano. ¿Quién creo que era Pablo? No, Mauricio, perdón. Mauricio Apaza. Sí, profesor. Mi pregunta va más específicamente con esto de darle lo que le corresponde a quién. O sea, ¿en qué sentido, o sea, quién podría determinar todo ello? Y si existiera alguien que lo pudiera determinar, ese alguien, ¿cómo no podría caer en este aspecto corruptible, por así decirlo? O sea, ¿hasta qué punto o grado esta persona o ser o ley o lo que sea que determine lo que corresponde a cada persona no termina cayendo en un juicio no favorable, por así decirlo? Sí, muy bien. Mauricio, tu pregunta me parece absolutamente pertinente y necesaria, ¿ya? Lo primero que responderíamos es, por más que tengamos claro el concepto de justicia, o de bien, ¿no? La posibilidad de la corrupción siempre va a estar presente. La posibilidad de la corrupción siempre va a estar presente, ¿ya? El, es parte de la naturaleza humana en este mundo, la fragilidad, el egoísmo, la avaricia, la codicia, la venganza, y por lo tanto, siempre vamos a tener ese riesgo. Por eso es que necesitamos una población, una ciudadanía y un joven sobre todo adecuadamente formados y con criterios claros y con capacidad de poder hacerse escuchar y hacerse notar dentro de la sociedad para que sean los primeros vigilantes de la justicia y del bien y no dejarse llevar o engañar ni por el político, ni por la autoridad, ni por el influencer de turno, ¿no? Por eso necesitamos una ciudadanía con criterio y activa. Justamente este curso quiere ser un granito de arena en la formación de esos criterios, ¿no? Entonces, posibilidad de corrupción siempre vamos a tener. Si siempre vamos a tener posibilidad de corrupción, vale hablar de la ética, si siempre el hombre tiende más bien a ser corrupto, ¿no? Sí, porque es cuando más necesitamos de la ética. ¿Por qué? Mira, es como que lo que necesitamos de los semáforos, ¿no? Si los hombres se conducieran siempre en función de lo justo, lo correcto y el bien, no necesitaríamos de la ética. La ética no sería necesaria, igual que los semáforos, ¿no? Si los conductores fueran educados, si los conductores fueran prudentes, si los conductores pusieran siempre por encima la seguridad, la transitabilidad y la vida de los peatones, se detendrían en las esquinas y la gente podría cruzar y podrían ceder el paso al que tiene preferencia, etcétera, etcétera. No habría necesidad de semáforos. Justamente porque tenemos conductores imprudentes y abusivos y temerarios, necesitamos, y el semáforo va a ser ese elemento que va a ayudar a aquellos que
se sobrepasan, ¿no? en sus decisiones, para poner un límite, ¿no? A su libertad. De la misma manera necesitamos la moral, como un semáforo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a no portarse bien. Porque la gente tiende al abuso, ¿no? A la codicia, al egoísmo, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos de la ética, ¿no? Y ahora, en lo que se refiere ya al concepto de justicia, ¿qué más nos puede ofrecer este concepto para ayudar, ¿no? Tanto a la persona que se forme el criterio como a la que toma la decisión sobre qué cosa es lo justo? Y para ello, el concepto de justicia nos ofrece estos dos criterios, ¿no? El criterio de naturaleza y el criterio de proporción. ¿Cómo sé? Nos pregunta Mauricio. Es una pregunta muy buena. Vamos a considerar Mauricio Apaza. ¿Cómo sé lo que es justo? Bien, el propio concepto nos da dos criterios, ¿no? El criterio de naturaleza y el criterio de proporción, ¿no? El criterio de naturaleza nos habla de la igualdad y el criterio de proporción nos habla de la diferencia, ¿ya? ¿Naturaleza de qué? Naturaleza, primero, la naturaleza, la igual dignidad de la naturaleza humana, que exige que todos seamos tratados, ¿no? de la misma manera, ¿no? Y en segundo lugar, también la naturaleza del rol o la función que estamos desempeñando. En segundo lugar, la naturaleza del rol o de la función que estamos desempeñando. Por ejemplo, aquí todos tenemos por igual dignidad el derecho a la educación. ¿Sí? Muy bien. Pero algunos son alumnos, otros son profesores, otros son administrativos, ¿sí? Y entonces, ¿no? ¿Cuál es el rol que estamos asumiendo? Estamos asumiendo el rol de estudiantes. Por lo tanto, debemos ser tratados todos los que somos estudiantes en igualdad de condiciones, porque esa es la naturaleza de nuestro rol en este grupo, ¿ya? Somos estudiantes. Y entonces, fíjate, la naturaleza exige igualdad, ¿no? El criterio de naturaleza exige igualdad. ¿Igualdad de qué? Igualdad de la igual dignidad y también igualdad en el rol que desempeñamos. Entonces, si todos somos estudiantes, si todos tenemos el derecho a la educación y además todos, digamos, cumplimos la naturaleza del rol de estudiantes y debemos ser tratados entonces en las mismas condiciones, ¿no? Pero también nos pide, ¿no? La justicia, el criterio de proporción. Entonces, cada uno recibirá ahora, ¿no? Después de que hemos garantizado su igualdad, ahora cada uno recibirá en función de su estudio. Y el que estudia más recibirá más y el que estudia menos recibirá menos. Es decir, en proporción al estudio. Por eso se llama criterio de proporción. Y entonces el profesor con rigurosidad evaluará todos sus exámenes, a todos los calificará con los mismos criterios, ¿no? Está respetando la naturaleza y la igualdad de los alumnos, ¿no? No hará el profesor preferencias o discriminaciones, porque eso sí sería injusto, ¿no? Y además el profesor, ¿no? Calificará en función del estudio, ¿no? En función de la proporción. Y colocará 18 al que merece 18 y le colocará 0,5 al que merece 0,5. Entonces se cumplen estos dos criterios, ¿ya? Para que se haga justicia, para que se haga justicia. Entonces la justicia no va a estar en que todos aprueben, ¿no? Todos han desaprobado el curso, qué injusto que es el profesor, ¿sí? No, ¿sí? Razonamiento incorrecto, ¿no? La justicia no es, digamos, un promedio, ¿no? Si la mayoría aprueba, si la mayoría desaprueba, ¿no? Allí no está la justicia. La justicia está en la virtud
para que el profesor pueda, ¿no?, darle a cada uno la nota que le corresponde, ¿ya? Y así comprendemos nosotros el concepto de justicia, ¿ya? Aquí nos damos cuenta entonces de que hay igualdades justas y hay desigualdades injustas, ¿no? Cuando la desigualdad es producto de la libertad y de la proporción o el mérito, es una desigualdad justa. Es una desigualdad justa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un emprendedor que desarrolla de repente alguna solución tecnológica y lo hace de una manera muy eficiente y logra hacer muy popular su aplicación, ¿no? Y comienza a través del servicio que está brindando, logra atender diferentes necesidades sociales, ¿no? Y de repente, en función, digamos, de su esfuerzo, de su dedicación, de su honestidad, de la calidad de su trabajo, comienza de repente a prosperar económicamente y de repente se vuelve millonario, ¿sí? Y entonces, cuando ya tú seas millonario, ¿no? Entonces llamas a tu profesor de doctrina social de la iglesia y le dices, profesor, ¿no? Tengo también un trabajo para usted y yo con todo gusto trabajaría contigo. Pero lo primero que reflexionaríamos es que ese millonario está en una situación de desigualdad frente al resto de la sociedad, ¿no? Pero su situación de prosperidad económica no ha sido producto de la injusticia, sino es producto más bien del mérito, del esfuerzo, del trabajo, del empeño, ¿no? Entonces la desigualdad, cuando es producto de la libertad y de la proporción, ya es una desigualdad justa, pero también hay desigualdades injustas, ¿sí? Que no están en cuánto gana uno o cuánto pierde uno, ¿no? Sino está en que lo que tiene es producto, ¿sí?, de discriminaciones o preferencias. Cuando la desigualdad se ha ocasionado gracias a o como consecuencia de discriminación o preferencia, entonces esa desigualdad es injusta. Digamos que aquí hay un rico, pero ese rico se ha hecho rico a costa, ¿sí?, de la pobreza de otros, ¿no? De repente ha explotado a los trabajadores, ¿no? De repente ha conseguido una prebenda del Estado, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, allí el problema no es la riqueza, ¿no? El problema es el privilegio y la discriminación, ¿no? Allí es donde está la causa de la injusticia, ¿sí? Y esa desigualdad es una desigualdad injusta, ¿ya? Los socialistas, por ejemplo, buscan siempre ese igualitarismo, ¿no? Tienen esa idea, ¿no?, de la justicia es igualdad, ¿no? Se quedan, digamos, acá en esta parte de naturaleza y no profundizan en la parte de proporción. Y ellos piensan que cualquier desigualdad, ¿no?, es injusticia, ¿no? Y que la única institución que puede producir esa igualdad a la fuerza y de esa manera la justicia es el Estado, ¿no? Eso es lo que ellos proponen, ¿sí? El liberalismo digamos, conoce, ¿no?, ya sabe él que genera desigualdades, pero dice, bueno, no son desigualdades injustas, ¿no? Son en función de la oferta y la demanda, ¿no? Pero se podrían arreglar si es que ampliamos el mercado, ¿ya? ¿Y qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Nos propone un concepto más, que es el concepto de equidad. Entonces nos va a decir, hay que atender a algunas situaciones particulares para hacer justicia. No basta con aplicar la ley, ¿no? Así a rajatabla, ¿no? Porque aplicar la ley y cumplir la ley significa justicia legal, ¿no? Justamente se llama así justicia legal. Es decir, la norma, lo que se ha puesto como norma para que se aplique, ¿no?, se convierte en la legalidad, ¿no? Lo legal, y cumplir la norma, entonces, es cumplir la justicia legal.
¿ya? Y nos dice la equidad, bueno, hay situaciones particulares. La semana pasada les puse como ejemplo el caso de si yo tuviera un alumno invidente en un grupo presencial y tengo que tomar un examen final y la norma dice que debo tomar a todos el mismo examen, ¿sí? Escrito, además, y entonces si yo obligo a mi alumno invidente a que dé el examen escrito solo porque la norma así lo exige, como criterio de igualdad, ¿sí? Pues yo le diré, ¿sabes qué? La norma es la norma, siéntate, agarra un lapicero y escribe tu examen para tener esa igualdad y esa uniformidad que exige la norma, ¿no? Entonces, ¿yo estaría siendo justo o injusto? Injusto, ¿no? Entonces, yo tengo que corregir la justicia legal, esa correcta corrección de o esa recta o esa adecuada corrección de la justicia legal, a eso le llama la doctrina social equidad. Y entonces yo le tomaré un examen oral, pero le diré que lo voy a tomar con el mismo grado de dificultad que a tus demás compañeros y te voy a calificar también con la misma rigurosidad para que tú, igual que el resto, reciba de nota, ¿qué cosa? Aquello que le corresponde, según su estudio, ¿sí? Y así estamos haciendo, la equidad se justifica porque gracias a ella hacemos justicia, logramos la justicia, ¿ya? Es decir, logramos que cada uno reciba aquello que le corresponde, ¿ya? Y así llegamos al concepto de justicia social, ¿ya? El concepto de justicia social nace dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? Y de la Iglesia, digamos que se exporta, ¿no? Y ya las diferentes agrupaciones ideológicas y políticas lo han venido tergiversando, manoseando, manipulando, jalando cada uno para su lado. De manera que yo pregunto, ¿qué entendemos cuando hablamos de justicia social hoy día? ¿No? ¿Qué cosa es? Porque la justicia social plantea un objetivo que todos quisiéramos, ¿no? Es un concepto noble en el sentido de que todos queremos que haya justicia social. Nadie podría decir yo quiero que haya injusticia social, ¿no? Es una aspiración. Es un concepto, digamos, aspiracional, que suena siempre positivo y que siempre se plantea como bueno. Por lo tanto, si es un objetivo bueno, ya podría justificar, ¿no? Cualquier tipo de camino que haya que recorrer para lograr ese objetivo, ¿sí? Y eso puede ser peligroso, ¿no? Entonces, si preguntamos al común de la gente qué cosa entiende por justicia social, ¿no? Te va a decir, pues bueno, entendemos que son condiciones sociales igualitarias para todos, ¿sí? Donde todos podemos acceder a lo que necesitamos, ¿sí? Y principalmente, ¿no? Accedemos a eso, o a esa condición de igualdad gracias al Estado, ¿no? Porque la empresa privada es la que genera desigualdad, ¿no? Sin embargo, el Estado es el que trabaja por la igualdad. Y entonces podríamos decir que al Estado le compete la justicia social y que por lo tanto le damos al Estado un rol, una función, una capacidad de determinar el desarrollo, ¿sí? De una manera centralista y totalitaria. Y eso es peligroso, como podrás darte cuenta, ¿no? Porque ¿quién es el Estado para saber lo que cada uno necesita? Si tanto es tan susceptible más bien justamente a lo que nos decía Mauricio, ¿no? La corrupción, las prebendas, ¿no? Los intereses económicos, políticos, partidarios, ¿no? Como decía un autor, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿qué garantía tenemos que el Estado, ¿no?
va a desarrollar esa justicia social como si el Estado pensara siempre en cada uno de nosotros y en el bien de cada uno y de nuestras familias, cuando nuestra experiencia es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces tenemos que progresar a pesar de las trabas, de los límites y de la ineficiencia del Estado. Y los que han sacado adelante una empresa o un emprendimiento saben a lo que me refiero, ¿no? Muchas veces el Estado no te facilita, sino que más bien te limita, ¿no? En tu buen deseo de prosperar y salir adelante. Imagínate si ese es el Estado, ¿cómo le vamos a otorgar ese poder casi absoluto de generar la justicia social? Entonces, ¿qué es justicia social, no? Ya habíamos hablado sobre qué cosa de la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué sería entonces si aplicamos esto al ámbito social, ¿no? Siendo el ámbito social el ámbito del bien común, tendríamos que decir que justicia social, ¿no? Pues será construir ese orden social sin privilegiados para poder acceder a los bienes comunes. Básicamente es eso, construir un orden social en el cual todos tengamos igualdad de condiciones para poder acceder al bien común. Y luego participamos y somos responsables del bien común cada uno, ¿sí? De acuerdo a lo que nos corresponde, ¿no? Como ciudadano, como trabajador, como empresario, como líder social, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá una responsabilidad. Y también como funcionario del Estado. Entonces, este concepto de justicia social no se centra en darle al Estado un poder mayor y absoluto, sino más bien en convertir al Estado en un aliado, en un colaborador. ¿De qué? Colaborador de construir este orden social en el cual no haya privilegios y todos, según lo que nos corresponde, podamos trabajar y participar por el bien común. De manera que no tengamos, ¿no? Ricos a costa de privilegios que perjudican, que se hacen ricos manteniendo a los pobres en pobreza, ¿no? Pero tengamos también la posibilidad, en igualdad de condiciones, de que los pobres, con su trabajo y con su esfuerzo, también puedan salir de la pobreza, porque tienen esa igualdad de oportunidades. Y entonces así podríamos comprender el concepto de justicia social, ¿no? No dejar de verla como una virtud, porque la justicia siempre será una virtud. Una virtud. En este caso, la virtud que nos permite de manera asociada, ¿no? O individual o asociada, colaborar con la construcción de un orden social que permita que cada miembro de la sociedad pueda participar del bien común o de los bienes comunes, cada uno según lo que le corresponde, de acuerdo a su naturaleza, a su rol y también a su mérito, ¿no? O proporción o esfuerzo. Y cuando decimos participar de los bienes comunes, ¿sí? No es como el que está invitado a una fiesta y se sienta únicamente para que le sirvan los platos, ¿no? No. Cuando decimos participar del bien común, decimos ser protagonistas del bien común. Administrarlo, acrecentarlo, ordenarlo, distribuirlo, y en eso cada uno según lo que le corresponda, ¿no? Si tienes una empresa, si eres estudiante, si eres ciudadano, ¿no? Si eres funcionario, cada uno según lo que le corresponda. Participará del bien común. Ese orden social que nos permite, en igualdad de condiciones, que cada uno, según
lo que le corresponde, participe del bien común, ¿no? A eso le llamamos justicia social. No podríamos entender nunca podríamos entender justicia social como el, el, digamos, la intervención estatal de carácter centralista y absolutista que busca la uniformidad o la igualdad a la fuerza, ¿no?, entre los miembros de una población. Imagínate qué terrible que sería esa circunstancia, ¿no? Porque el Estado te dice dónde vas a trabajar, cuáles van a ser las condiciones de tu vivienda, qué tipo de educación vas a recibir tú y tus hijos, ¿no? Y por lo tanto está generando igualdad, pero a costa de la libertad. Está generando igualdad, pero te está quitando la posibilidad de esmerarte para ti y para tu familia, en tu propio desarrollo y prosperidad, ¿no? Y entonces eso no podría ser justicia. Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué cosa es justicia social para la doctrina social de la Iglesia y cómo, ¿no?, esta definición nos clarifica frente a las pretensiones socialista y liberal? ¿Ya? Pregunta de examen, ¿sí? Ahí están las preguntas, la pregunta y la respuesta, ¿ya? Muy bien. Hasta acá, comentarios, opiniones. Sí, sí, Robert. Bueno, muchos casos particulares pueden suscitarnos la pregunta, ¿no? Esto estaría bien, esto sería justo, ¿sí? Muchos casos particulares. Pero justamente como son particulares, requieren un conocimiento incluso a veces más técnico sobre lo que está sucediendo, ¿no? Es justo pagar impuesto, el impuesto a la renta, ¿sí? Es justo que se aplique de esa manera. Deberían aquellas familias que tienen una mayor carga familiar, por ejemplo, un mayor número de hijos, ¿no?, pagar menos impuestos. Muchas cosas podríamos nosotros entonces preguntarnos si son justas o no son justas, ¿no? Pero ya requiere incluso, como te digo, de un conocimiento técnico, ¿no? Para poder tomar una decisión, ¿no? Y también para hacer una valoración, ¿no? Y en el caso de El Salvador, yo te digo, y del presidente Bukele, ¿no? Te digo honestamente, no conozco el caso a profundidad como para poder decir está bien o está mal. No conozco el caso a profundidad como para poder decir está bien o está mal. Aparentemente, ¿no?, parece que los niveles de violencia, de delincuencia, han disminuido y que más bien la percepción ciudadana de seguridad personal y en las calles es mucho mejor hoy día, ¿no? Y por eso es que el presidente tiene, bueno, altos porcentajes de aprobación. ¿Esos objetivos son objetivos buenos? Sí, porque preservan bienes comunes, sí. Bienes comunes como la lucha contra la delincuencia, bienes comunes como la seguridad ciudadana, bienes comunes como la prevención de los delitos, bienes comunes como acabar con redes criminales, ¿no? Y allí se están preservando bienes comunes fundamentales, por supuesto que sí. Y esa paz social permite también la prosperidad individual, familiar, las posibilidades de crecimiento económico, de una mayor solidez de las empresas, de una mayor generación de puestos de trabajo, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces está contribuyendo directamente con bienes comunes, ¿ya? Sin embargo, siempre cabe la pregunta, ¿no? ¿Los medios que se han utilizado son moralmente lícitos, ¿no? ¿Son conformes a la dignidad humana?
Y bueno, allí yo no tengo todas las respuestas para el caso que me has comentado. No quisiera pensar que en muchos sentidos sí, pero no tengo todas las respuestas para ese caso, ¿sí? Alguien más había levantado la mano. Perdón si a veces hablo demasiado y los desaliento, pero por favor, con toda confianza. Solo me acuerdo que era una dama. Doctor, era yo, Caterine. Sí, Caterine, ¿cómo estás? Doctor, es más mm, una crítica, pero cuando se somete, por ejemplo, como en el caso de Cuba, a esta uniformidad, igualdad que mencionó, a la fuerza, a costa de la libertad, se puede ver que evidentemente hay como una represión en el pueblo, ¿no? Y hay un odio hacia el gobierno y se crean resentimientos y también por la ideología que es manejada, porque creo que ese gran conocimiento que en Cuba hasta se distribuye proporcionalmente la comida, no sé si tal vez tenga conocimiento de eso, pero sin irnos más lejos, o sea, acá en el Perú, en las zonas rurales alejadas, no es tanto hablado el tema de que las mismas condiciones a las que se le somete a un pueblo que no está incomunicado, que no tiene centro de salud, que no tiene la educación para asegurarle a sus hijos, que no por el hecho de que vivan en las zonas más alejadas del Perú, no es que no merezcan ese tipo de servicios que son los básicos y los fundamentales para desarrollarnos, ¿no? Porque cuando a veces se toca a nivel político, no sé, un candidato presidencial que es Rafael López Aliaga, que siempre se escuda en los valores cristianos, siempre toca un tema, mezcla bastante, ¿no? Justifica sus acciones políticas con su fe, con la religión, que en mi parecer no las desvaloriza, sino que podría ser un gran apoyo, pero en sus acciones como discriminatorios, eh, si mal no recuerdo, en las marchas del 2022-23, se burló de las muertes, ¿no? De las personas que habían muerto en Puno, en Juliaca. ¿Por qué hay esa incoherencia de vida? Por ejemplo, podrá, ¿cómo es? No sé por qué. Yo vi cuando salieron las encuestas, ¿no? Y todo, en la época de las elecciones, mucha gente concordaba con él, pero se iba más por sus valores cristianos, porque defendía la vida, pero hacían de ojo omiso cuando tenía esos temas discriminatorios, cuando abiertamente llamaba terrorista a una persona que había salido a marchar libremente. Sí, gracias, gracias, Caterine. ¿Algo más? Porque no sé si Ah, terminaste no, de... sí, ya terminé. Ya, gracias, gracias. Sí. Bueno, también pregunta compleja, ¿no? Compleja, ¿sí? Bueno, la falta de coherencia, bueno, siempre vamos a ver, digamos, en mucho presente la falta de coherencia, ¿no? Y si nosotros vemos también nuestra propia vida, también nos vamos a encontrar muchas veces que no vivimos, ¿no? Eso que decimos, ¿no? Que está correcto, que es bueno, y es como un esfuerzo siempre permanente, ¿no? Eso no significa que la ética y la moral no sean buenas, ¿no? Significa que somos seres humanos, ¿no? Y nos cuesta, nos cuesta, y por lo tanto necesitamos más medios, ¿sí? Más medios, ¿no? Que nos ayuden más bien a vivir de forma correcta, ¿no? Donde estarán los medios de comunicación, la opinión pública, la escuela, el colegio, la familia, ¿no? También el, las leyes, ¿no? Y todo eso nos ayudará, ¿no? Cada día a ser mejores ciudadanos y ser mejores cristianos, ¿no? El, por eso es que nuestra convicción, ¿no? En el caso, digamos, de los cristianos, nuestra convicción está
con Dios, ¿no? Nunca con el testimonio de otras personas, porque otras personas pueden fallar, ¿no? Entonces, mi fe yo no la he puesto, ¿no?, en mi amigo o en ese personaje que veo en la televisión, ni siquiera en el Papa, ¿no? Porque yo sé que son personas que fallan y que pueden fallar, ¿no? Entonces mi fe no puede depender de ellos, quiero decir, ¿no? Sino que mi fe está puesta en aquel que nunca falla, que es Dios, ¿no? Eso en primer lugar. Después, en segundo lugar, la situación que se generó después del golpe de Estado de Pedro Castillo fue una situación de gran incertidumbre y agitación social, que efectivamente mostró la polarización que vive el Perú y una polarización que nos llevó a la violencia, ¿no? Yo creo en ese caso que la causa de la violencia y de la polarización que se dio en ese momento fue producto más bien de la estrategia que había asumido el gobierno de Pedro Castillo. Yo creo, y aquí hay, digamos, es mi percepción, ¿sí? Pueden ustedes no compartirla con toda libertad y esto no viene, digamos, en el examen, obviamente, pero ante la pregunta, ¿no?, no quisiera dejar de dar una respuesta, ¿no? Sí quisiera dar una respuesta. Yo creo que la polarización y la violencia que vivió el Perú, más que la expresión de algún u otro candidato, que seguramente fue, digamos, inoportuna, pero yo creo que la causa está más en la estrategia que Pedro Castillo y el gobierno que había asumido estaban desarrollando en el Perú. Una estrategia justamente basada en lo que los comunistas llaman el atizar las diferencias, ¿no? Atizar el enfrentamiento, atizar el conflicto, ¿no? Y también ir empoderando, ¿no?, inadecuadamente a sectores sociales, ¿no?, que no forman, que no, que no creen en el Estado democrático, para que puedan más bien combatir el Estado, ¿no? A mí no me cabe duda que con el gobierno de Pedro Castillo, Sendero Luminoso llegó al poder. Y, digamos, una de las intenciones del grupo de Sendero Luminoso, es justamente destruir el Estado para poder instaurar la dictadura del proletariado. Ellos no creen en la democracia, no creen en la Constitución, no creen en las instituciones democráticas, no creen en las leyes, no creen en los derechos humanos, ¿no? Si ellos llegan al poder mediante la vía democrática, luego van a utilizar el poder más bien para destruir el Estado y poder instaurar su régimen, ¿sí? Es por eso que Pedro Castillo en todo momento buscó siempre, digamos, desalentar, desprestigiar a la policía, a los militares, y más bien empoderar a otros sectores informales de la sociedad para que pudieran agravar las diferencias, atizar el conflicto, fomentar la polarización y llevar al país, ¿no?, a una situación de quiebra social que justifique entonces, ¿no?, la instauración de un tipo de gobierno de carácter autoritario y en este caso comunista. Esa era, ¿no?, la estrategia. Y lo que hemos vivido después del intento de golpe de Estado es, a mi parecer, expresión de este tipo de estrategia que el gobierno había comenzado a desarrollar. Yo no culparía, ¿no?, de la situación de violencia a, digamos, otros actores políticos que estuvieron presentes, pero que fueron como marginales, y seguramente varios de ellos con opiniones o participaciones impertinentes, inoportunas, inadecuadas, exageradas, ¿no?
Pero yo creo que la raíz y la causa estaba en esta situación. El eslogan, que ellos inventaron este eslogan, ¿no? Que significa que se vayan todos, que se vayan todos, ¿no? Y que uno casi, ¿no? Sumándose a ese sentimiento, lo podía repetir hasta con convicción, ¿no? Bueno, pues tanto político, tanto corrupto, tanta politiquería, bueno, al final que se vayan todos, ¿no? Pero detrás de esa expresión que se vayan todos, no hay solo el desprecio por la corrupción, sino que hay el desprecio por las instituciones democráticas. Y entonces hay que tener cuidado con cuando nos acercamos a formarnos una opinión, ¿no? El, queremos que se vayan los corruptos, pero no que se vayan todos. Queremos que se vayan las redes mafiosas, pero no que se vayan todos. Porque si se van todos, ¿quién va a quedar? ¿No? Queremos que se vayan los privilegios, que se vayan las discriminaciones, que se vaya el abuso de poder. Queremos eso, pero no queremos que se vayan todos, porque algo de bueno tienen las instituciones peruanas, algo de bueno tiene nuestra constitución, nuestro sistema de justicia, ¿no? Nuestro sistema de fiscalización, de control, de contrapesos. Algo de bueno tiene respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas de los procesos electorales. Algo de bueno tiene y entonces no deberíamos justificar la anarquía, ¿sí? Sino más bien deberíamos fortalecer lo bueno de las instituciones democráticas que tiene el Perú. Caterine, dime. No, sí, doctor. Quería agregar que tal vez mi comentario se habría malentendido como si tuviera connotaciones o aficiones por el socialismo, comunismo. Solo que me cuesta creer que eh, realmente haya simpatizantes con valores cristianos que apoyen ese tipo de acciones, ¿no? Porque yo también he sido formada, vengo de una familia católica creyente y, o sea, para mí es algo gravísimo el burlarse de la muerte de una persona, sea cual sea la circunstancia. Y yo creo a veces no entiendo la falta de coherencia de vida que tienen algunos políticos que suelen escudarse sus acciones en la religión. Y si veo hasta acá en Arequipa ciertos simpatizantes que replican lo mismo de sus acciones y como que se justifican por la religión. Y yo creo que no debería haber una opinión eh, tan... No encuentro la palabra, pero espero que se entienda un poco mi punto de vista. Sí, Caterine, gracias más bien por ese comentario y por permitirnos también este diálogo y esta reflexión. ¿Ya? Ahorita nos vamos a ir a un descanso. Solamente quisiera que utilicemos estos conceptos que hemos aprendido para poder nosotros ahora comprender mejor a qué se refiere la doctrina social cuando nos habla de el destino universal de los bienes, ¿ya? A ese concepto queríamos llegar, ¿ya? Y para eso venimos a esta diapositiva. Destino universal de los bienes, ¿ya? Ese es el principio al cual queríamos llegar y es por eso hemos hecho esta explicación que hemos hecho, ¿ya? Algunos dicen que, bueno, acá dice profesor destino universal y de los bienes además, entonces es comunismo, profesor. Eso es socialismo, profesor, porque habla de que los bienes tienen que ser universales, o sea, para todos. Entonces, ya no hay que decir más, profesor, ¿no? Esto solamente es comunismo. Y la respuesta es no, ¿sí? No es comunismo, ¿sí? A ver, leamos la definición para ver qué nos dice, ¿ya? Esta definición la estoy tomando de un documento de la doctrina social de la Iglesia. Es la Constitución Apostólica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y también está presente, la recoge de esa manera el compendio de doctrina social de la Iglesia
que ustedes estudian, ¿no?, en este curso. Y nos da esta definición. Nos dice, primero, Dios ha creado los bienes para todos. ¿Sí? ¿Correcto o no correcto? Porque Dios no tiene privilegiados, ¿no? Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos, ¿no? Entonces la tierra y las riquezas de la tierra deben estar, digamos, al servicio de todos, ¿sí? Ya, correcto, estamos de acuerdo, ¿sí? No hay que ser tampoco generalistas, ¿no? Vamos también comprendiendo y aprendiendo, ¿sí?, de qué trata esto, ¿no? Y dice la misma definición, dice, en consecuencia, ¿no? O sea, como lógica de las premisas anteriores, ¿no?, los bienes creados deben llegar a todos. Los bienes deben llegar a todos, ¿ya? Sí, también, digamos, es una aspiración, ¿no? Correcto. Pero dice, en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y en compañía de la caridad. Pero ya sabemos qué significa equidad, qué significa justicia, ¿verdad? Y también qué significa caridad, ¿no? Entonces significa que los bienes deben llegar a todos de forma igualitaria. Si yo les pregunto en el examen, destino universal de los bienes, significa que los bienes deben llegar a todos de forma igualitaria para que se haga la justicia social. La respuesta es, profesor, eso es falso. Si alguno me responde eso es verdadero, merece hacer el curso otra vez, porque no ha comprendido lo fundamental, ¿ya? Eso es falso, profesor. ¿Por qué? Porque no, más bien nos dice este principio que los bienes deben llegar a todos, pero en forma equitativa. ¿Qué significa equidad? Significa la adecuada corrección de la justicia legal, que atiende casos particulares, pero no para crear discriminación ni preferencias, ¿no? Porque lo que busca en el fondo, ¿qué cosa es? La justicia, que tampoco es igualdad, sino que es darle a cada quien lo que le corresponde, según su naturaleza y según la proporción. Su naturaleza de dignidad humana y su naturaleza de la naturaleza del rol o la función social que cumple. Y proporción en función de qué, por ejemplo, del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, de la contribución que hace a la sociedad. Y ahí está la diferencia, ¿no? Y todo esto en compañía de la caridad, ¿no? Que significa que muchas veces, ¿no?, ni la equidad ni la justicia van a ser suficientes. Y siempre vamos a encontrar sectores de la sociedad en situación de vulnerabilidad. Y a ellos hay que atender, ¿no?, desde la caridad o desde el amor. Y nadie podría decir, bueno, yo ya pagué impuestos, ¿sí? Y el pobre es pobre porque no trabaja, ¿no? No, siempre hay que tener, ¿no?, esa sensibilidad a los hermanos que por diferentes motivos que no tienen que ver con su libertad, son consecuencias más bien, ¿no?, de estructuras injustas y discriminatorias, ¿no? Y frente a ellos, allí donde la equidad y la justicia no pueden atenderlos, entonces nosotros también con la caridad, la caridad. La caridad para atender la pobreza material y también la caridad para atender la pobreza moral. Hay autores que dicen que hoy día la pobreza moral es peor que la pobreza material y que es más difícil de poder atender la pobreza moral, ¿no?, antes que la pobreza material. Finalmente, ante la pobreza material, ¿no?, sacamos una moneda, se la damos a un pobre y allá tranquilizamos nuestra conciencia. Sin embargo, la pobreza moral, ¿no?, la encontramos en toda la cultura y en todo sitio y es difícil, ¿no?,
hacerle frente. La pobreza moral que justifica la corrupción, la pobreza moral que justifica, ¿no? El uso de la sexualidad solamente, ¿no? Con fines de placer e inmorales, ¿no? La difusión de las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no? La justificación del aborto, ¿no? La pobreza moral que significa el, la vida banal y superficial, ¿no? Que justifica, por ejemplo, la prostitución, que justifica, por ejemplo, el, el consumo de drogas, ¿no? La difusión de la pornografía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La pobreza moral que la vemos allí, ¿no? Y ante ello, muchas veces nos quedamos callados cuando deberíamos, por caridad, corregir al que esté equivocado o al que va por mal camino. Pero ¿cuánto nos cuesta justamente corregir al amigo, al hermano, al familiar que vemos que va por mal camino, ¿no? Incluso el, hasta nos quedamos callados, ¿no? Solamente por preservar nuestro trabajo o nuestra valoración social, ¿no? Por eso es que hay autores que dicen que es hoy día más difícil de combatir la pobreza moral que la pobreza material. Y entonces así comprendemos el principio del destino universal de los bienes y todo lo demás de esta diapositiva que gira en torno a este principio ya lo hemos explicado en la diapositiva anterior, ¿no? Lo de la propiedad privada, las funciones de la propiedad privada, la función social de la propiedad privada, de qué manera la función social prima sobre la propiedad privada y cómo la propiedad privada se subordina al bien común y al destino universal de los bienes. Eso lo vimos en la clase de la semana pasada y cómo esto nos lleva, ¿no?, al concepto de justicia social, nunca como igualdad de resultados, sino más bien entendida como la igualdad de oportunidades, ¿no? El orden social que nos permite a todos participar en igualdad de condiciones de los bienes comunes, ¿no? Es como acá, como si fuera una carrera, ¿no? Y en el punto de partida sí queremos construir igualdad de condiciones para que todos partamos la carrera, ¿no? En esa situación de igualdad. Pero luego, a lo largo de la vida, ya cada uno, según lo que le corresponda, según su proyecto personal de vida, según los dones que descubre, según sus tiempos y momentos, sus expectativas de vida, de desarrollo, de estudio, de trabajos, cómo uno va comprendiendo, ¿no?, la vocación a la que Dios nos ha llamado y cómo va respondiendo también a esa vocación. Y entonces cada uno tendrá diferentes resultados. Eso será bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será bueno? Porque reflejará, ¿no?, la libertad de cada uno, ¿no? Reflejará la libertad de cada uno. En cambio, allí donde se fuerzan la igualdad de resultados, se está cometiendo una injusticia, ¿no? ¿Y cuánto nos falta, ¿no?, para crear esta igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Cuánto nos falta para crear esa igualdad de oportunidades? Nos tomamos unos minutos de descanso, 4:30, a las 4:35 estamos de regreso, ¿ya? Ahí nos vemos entonces. Buen descanso. 4:35. Muy bien. Ahora podemos nosotros, ya con estos conocimientos previos, también comprender digamos, el valorar, ¿no?, el siguiente principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad y participación, ¿ya? Permítanme un segundito, que tengo demasiadas diapositivas. Aquí está, que lo podemos comprender con esta imagen. Bueno,
que ya lo hemos, yo creo que ya en el fondo lo hemos explicado. Cuando hablamos de principio de subsidiariedad y principio de participación, estamos hablando de un principio que creo que se puede expresar a través de esta imagen, ¿no? Que tienen ustedes ahí en la pantalla compartida, ¿sí? Que hace referencia también, ¿no?, a una sabiduría popular que nos dice, si alguien tiene hambre y le das un pescado, le resolviste el problema un día, ¿no? Sin embargo, si le enseñas a pescar, habrá resuelto su problema toda la vida, ¿no? Esta sabiduría popular y común, ¿no? Aquí en esta diapositiva, en esta imagen, ¿no? Se expresa con esta frase, ¿no? Que dice, Dios no solo quiere darte el pez, Él quiere enseñarte a pescar. Detrás de ello hay como una mirada antropológica profunda, ¿no? Y muy, muy sensata, ¿sí? Cuando yo le enseño a pescar a una persona, lo estoy haciendo independiente, autónomo y libre, y lo estoy haciendo más dueño de su propio destino, más protagonista de su vida. En cambio, si yo lo acostumbro, ¿no?, solamente a depender del pescado que yo le doy, ¿no?, estoy generando una situación de dependencia. Y el otro no va a ser libre, sino que va a depender de mí. Va a depender de mí, de mi voluntad, de mi pescado, ¿no? De si quiero o no quiero. Y por lo tanto, va a estar también a mi disposición, ¿sí? Porque si no cumple lo que yo le pido, entonces no le doy el pescado y se vuelve más fácilmente manipulable. Y además su desarrollo personal, ¿no?, va a ser finalmente el desarrollo que yo quiera darle, no el que él se busque para su propia vida, sino va a depender, ¿no?, de lo que yo quiero que él se desarrolle. Entonces, mira toda la situación peligrosa que este tipo de vínculo, ¿no?, puede generar, ¿no?, entre aquel que está en una mejor posición o tiene una posición de poder, ¿no?, o está en una posición mayor, y aquel que está en una posición inferior o de mayor vulnerabilidad o de fragilidad, ¿no? El principio de subsidiariedad, ¿qué nos quiere decir? Sí, justamente eso, ¿no? No manipules, no generes dependencia, no generes asistencialismo, no te aproveches de la fragilidad del otro, sino que en todo lo que hagas, ¿sí?, promueve siempre iniciativa, participación, libertad, autonomía. Promueve en el otro iniciativa, participación, libertad y autonomía, para que el otro sea el verdadero protagonista de su propio desarrollo. Eso, en el fondo, es el principio de subsidiariedad, ¿sí? Yo creo que se entendió fácilmente, ¿no? Además que los principios de la doctrina social de la Iglesia siempre tienen ese carácter tan sensato, ¿no?, y tan de sabiduría popular, ¿sí? Ya si queremos verlo con un poquito más de formulación, ¿no?, entonces ya podríamos usar esta otra diapositiva que nos dice, nos da ya, ¿no?, algunos conceptos, ¿no?, un poquito más elaborados, pero en el fondo hablamos de lo mismo, ¿ya? Esta diapositiva primero nos está presentando aquí a la izquierda como la estratificación social. La estratificación social que va de lo menos complejo a lo más complejo, no de lo menos importante a lo más importante, porque siempre será al revés, ¿no? Lo más importante, ¿dónde está? Lo más importante está acá, en la persona y la familia. Eso es lo más importante de la sociedad.
Pero a nivel de organización, organizar a una persona o a una familia será siempre más fácil y será más complejo organizar un Estado. Por eso acá se habla de una estratificación social de lo menos complejo a lo más complejo. Y aquí también en esta estratificación encontramos que lo más complejo siempre tiene una posición de mayor poder frente a lo menos complejo. El Estado tiene poder frente a la sociedad también tiene un poder frente a las asociaciones menores, que tienen un poder frente a las familias y frente a los individuos. Y en esta estratificación social vamos a encontrar que siempre vamos a tener la tentación de que el que tiene una posición de mayor complejidad o de mayor poder quiera abusar del poder o asumir una actitud paternalista o asistencialista con el menor. ¿Ya? Entonces, ahí encuentras, por ejemplo, un Estado que quiere controlarlo todo, que quiere burocratizar todo, que quiere estatizar y nacionalizar todo, que quiere colocar impuestos, ¿no? Y mecanismos de control y de vigilancia en todo, ¿no? Y de esa manera está restando, ¿qué cosa? Espacio a la sociedad civil. Está restando, ¿qué? Autonomía. Está restando, ¿qué? Libertad. Es decir, el Estado está queriendo solamente dar y dar y dar el pescado y no enseñar a pescar y propiciar la libertad, ¿no? Y justamente para evitar eso, el principio de subsidiariedad aparece, ¿no? Como lo hemos explicado. Y nos ofrece aquí 4 palabritas clave, ¿ya? Descentralización, fortalecimiento de la sociedad civil, fomento de la iniciativa privada y también de la participación social. 4 palabritas clave para comprender el principio de subsidiariedad. Descentralización, ¿por qué? Porque siempre será mejor que en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo se involucren, ¿no? Y participen activamente aquellos que son afectados, ¿no? Directamente y de manera local, ¿no? Antes que lo resuelva el problema un burócrata, ¿no? Que trabaja en un ministerio allá en Lima, ¿no? Más bien involucrar a aquellos actores que en la comunidad saben cómo se debe resolver ese problema o atender esa necesidad social. Entonces, descentralizar. También nos pide fortalecimiento de la sociedad civil, de manera que si el Estado tiene un rol que cumplir, ese rol sea más bien de fomentar que sea la sociedad civil la que se encargue de resolver los problemas que tienen que ver con su propio desarrollo. En vez de que se fortalezca el Estado, que se fortalezca la sociedad civil. En vez de un Estado que crezca, que se vuelva, digamos, un elefante, ¿no? Y que sea más poderoso y que tenga mayor capacidad de injerencia, ¿no? En la vida de la sociedad y de las personas, ¿no? Lo que queremos es fortalecer la sociedad civil. ¿Por qué queremos fortalecer la sociedad civil? Porque las personas viven y se planifican en la sociedad civil y no en el Estado. El Estado es como un colaborador que asegura determinadas condiciones, pero en el fondo lo que queremos es una sociedad civil pues floreciente, porque esa sociedad civil nos va a dar los bienes que necesitamos para nuestro desarrollo en libertad, ¿sí? Y en autonomía. Fortalecimiento de la sociedad civil. Y también en ese sentido, ¿no? Debemos siempre priorizar la iniciativa privada, ¿sí? Pero el Estado te dice, no, pero es que yo lo puedo hacer. Bueno, pero si lo puede hacer el Estado, pero también lo puede hacer un particular, mejor que lo haga el particular. ¿Por qué? Porque en el particular tenemos, ¿no? A un sujeto libre, que por su dignidad tiene el derecho a participar del desarrollo de la sociedad. En cambio, el Estado es una institución, no tiene la dignidad de un ser humano. Por lo tanto, siempre va a ser mejor fomentar la iniciativa privada antes de que el Estado lo resuelva, ¿ya? Un ejemplo
¿no? Para que esto se vaya entendiendo. A ver, en cuanto al sistema educativo, ¿no? Tenemos la educación es un bien común, ¿no? Así lo hemos visto, lo hemos comprendido, lo hemos analizado, ¿no? Y bueno, hay que atender ese bien común, es decir, necesitamos servicios educativos de calidad para poder atender la demanda de educación, ¿sí? Es además un derecho fundamental, ¿no? Muy bien. Bueno, el Estado podría decir, bueno, para evitar la desigualdad en cuanto a la calidad educativa, el Estado va a suprimir los colegios privados y solamente vamos a dar educación estatal a todo el Perú, educación estatal, ¿sí? La única educación y así generamos igualdad y con eso justicia social, ¿no? Así es como se dice. Esto puede parecer absurdo, pero yo lo escuché en radio a nivel nacional proponer esto que les estoy diciendo de eliminar los colegios privados y que solo hay educación estatal, lo escuché a un congresista de Perú Libre, que era su propuesta, ¿ya? El, entonces, es un ejemplo de la realidad, ¿no? El, bueno, ¿no? Nosotros tenemos más bien que comprender que si los privados tienen iniciativa para fundar y sacar adelante colegios, eso sería mejor, ¿no? A que el Estado uniformice la educación como educación pública estatal, porque los privados tendrán diferentes inquietudes, diferentes dones, diferentes expresiones, lo que se llama la creatividad subjetiva del hombre. Y de manera asociada, ¿no? Por ejemplo, desarrollamos el método Montessori para la educación, o desarrollamos el método del bachillerato internacional, o desarrollamos el método del aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en servicio, o la enseñanza sobre la base de virtudes, o la educación católica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué cosa habrá? En vez de uniformidad, habrá pluralidad en la oferta educativa. Y esa pluralidad solo la puede garantizar, desarrollar la sociedad civil, no el Estado. El Estado tiende a crear unidad y uniformidad, ¿no? En cambio, la sociedad civil tiende a generar diversidad, porque la diversidad es expresión de la subjetividad creativa. Y así cada familia podrá elegir para la educación de sus hijos aquel colegio con ese modelo que más se adecue a sus expectativas o a sus valores familiares. Y no tendrá que conformarse con la educación estatal mediocre, ¿sí? El, eso significa fortalecer la sociedad civil, eso significa fortalecer la sociedad civil. Eso significa que el Estado no suplanta la iniciativa, la libertad y la subjetividad creativa, eso significa, ¿no? Y significa que se está aplicando el principio de subsidiariedad. Y significa que se está fomentando también que los privados se involucren en algo que tiene que ver con su desarrollo tan importante como, por ejemplo, la educación, ¿no? Y los privados entonces se asocian, ¿no? Y ponen colegios y participan, ¿no? De este bien común que es la educación, ¿no? Y ahí también se cumple el principio de participación social, ¿ya? Sin embargo, el Estado tiene que intervenir, tampoco significa que el Estado no hace nada, ¿no? Por supuesto que juega un rol importante, ¿sí? ¿Y cómo debe ser ese rol del Estado? ¿Ya? Debe ser un rol que ayude, ¿no? Como Estado, ayude a las organizaciones menores, ¿no? Pero que nunca las reemplace, que nunca busque reemplazarlas, ¿no? No paternalismo, no asistencialismo, ¿no? Tiene que ser una ayuda que más bien promueva la autonomía, ¿ya? Entonces, el Estado, por el principio de subsidiariedad en sentido positivo, tiene la obligación de ayudar a la sociedad civil, pero también por sentido negativo
El Estado sabe que la ayuda que ofrece debe cumplir determinadas condiciones y límites, ¿no? Por ejemplo, en sentido positivo, el Estado tiene que promover la iniciativa privada en el servicio educativo, para seguir con este ejemplo. Pero en sentido negativo, el Estado sabe que no debe imponer, ¿no?, una uniformización de la educación. Entonces, por sentido positivo, el Estado siente la obligación, cumple con su obligación de ayudar a la sociedad civil, pero por el sentido negativo, el Estado también comprende que esa ayuda debe tener un límite y una condición. Siempre fomentar la autonomía, siempre, digamos, favorecer que cada uno pueda pescar su pescado, digamos, ¿no? Pueda pescar su pescado. Y no que sea una ayuda que tienda a qué, a que la sociedad civil dependa de los pescados que el Estado le puede dar, ¿ya? En el tema, por ejemplo, de los colegios, ¿no? El Estado se da cuenta de que, ¿qué pregunta estamos respondiendo? ¿Cómo debe ser la ayuda que brinda el Estado a la sociedad civil a través del principio de subsidiariedad, ¿no? Bueno, por ejemplo, para seguir con este ejemplo de la educación, podríamos decir lo siguiente: el Estado se da cuenta de que los privados, con sus colegios, no pueden atender toda la demanda de educación y que hay un sector que se queda al margen de la educación que ofrecen estos colegios privados. Entonces el Estado entra, ¿no?, pero de una manera supletoria, ¿no?, a ofrecer también la educación pública estatal, no para suprimir el resto de colegios, sino para sumarse a la oferta educativa y poder atender la demanda que los privados no están atendiendo, ¿ya? Entonces, esa es la manera como el Estado debe comprender cuál es su rol, ¿no?, a través del principio de subsidiariedad, ¿ya? El Estado también interviene porque el Estado fiscaliza, controla, supervisa que los servicios educativos cumplan determinados estándares de formalidad y de calidad, y que los trabajadores y profesores estén correctamente empleados y formalizados. ¿Quién vigila eso? El Estado, ¿no? Y también el Estado revisa que la infraestructura educativa sea la más adecuada para el servicio educativo, ¿no? Y entonces el Estado cumple un rol, pero ese rol no significa, ¿no?, suprimir, no significa prohibir, digamos, crear trabas, ¿no?, burocráticas y no, ¿no? Significa que el Estado supervisa, fiscaliza, controla en orden a que los privados puedan hacer mejor su trabajo, y ofrecer un servicio mejor, ¿no? Y el Estado puede intervenir más de manera subsidiaria, sí. Por ejemplo, el Estado puede decir, no, bueno, tu colegio parroquial, ¿no?, ¿qué necesitas para seguir operando o para multiplicar, ¿no?, o tener una mayor capacidad de atender alumnos, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que te pague la planilla de profesores? Ya, yo como Estado me asocio contigo, te pago la planilla porque me interesa que tú, como colegio parroquial católico, ¿no?, sigas difundiendo, ¿no?, tu método de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el modelo de los colegios de fe y alegría, que han demostrado ser un modelo popular, económico y con alto rendimiento, ¿no?, en razonamiento matemático, en comprensión lectora, ¿no? Digamos, un modelo exitoso. Entonces, yo como Estado no compito contigo. No es que me dé envidia que tú estás logrando lo que yo como Estado no puedo lograr. No es que tú con menos dinero que lo que tiene el Estado haces más, ¿no? Y por lo tanto yo te combato. No, sino que te digo, ya, tú, Fe y Alegría, ¿qué necesitas para poner más escuelas? ¿Cómo llevamos tu modelo a la sierra, a la selva, ¿no? Y entonces yo como Estado, ¿no?, me asocio contigo y te doy infraestructura, te pago la planilla. Entonces, fíjate, el Estado no está buscando uniformizar y monopolizar, ¿no?
sino que está más bien ayudando a que los privados se comprometan más y puedan estar más presentes atendiendo la demanda educativa, de educación. Y allí donde los privados ya no pueden atender la demanda, entonces el Estado también ofrece un colegio y una educación estatal completamente gratuita, sabiendo que la educación es un derecho fundamental. Y así es como comprendemos el principio de subsidiariedad. Yo les he colocado esto de sentido positivo y sentido negativo del principio de subsidiariedad, porque la lectura del compendio así lo plantea, ¿ya? Y eso había que aclarar. No habla de positivo y negativo, no habla como una valoración moral, ¿ya? No está diciendo eso. Esa es una terminología más legal que dice lo positivo es la obligación y lo negativo es el límite o la condición para que se atienda esa obligación, se cumpla esa obligación, ¿no? El sentido es positivo que el Estado se preocupe por el hambre, ¿no? Digamos. Y el sentido negativo es que esa preocupación por el hambre, ¿no? No sea solo dar un pescado, sino que sea enseñar a pescar, ¿ya? Ese es el sentido negativo, que no tiene algo valorativamente malo, ¿no? Solamente funcionalmente hablando. Es la condición de la ayuda, ¿no? A la que obliga el sentido positivo del principio de subsidiariedad. Y ya está, eso es. Principio de subsidiariedad y principio de participación. ¿Alguna consulta, pregunta? O ya podemos pasar al ejercicio de la clase. Sí, Manuel Alejandro. Profesor, una consulta. Para la primera pregunta, que es de las ideas más importantes, también tomamos las ideas que tratamos en la primera parte de la clase de destino universal. Sí, De- sí, ok, sí. Desde el cuadrito que trajimos después del bien común y lo que explicamos para poder comprender el principio del destino universal de los bienes, sí, todo básicamente lo que en esta clase hemos visto, hasta esto de subsidiariedad y participación. ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, dejamos unos minutos para que ustedes puedan terminar de redondear las ideas y la reflexión en el trabajo que tienen que entregar y volvemos en unos 7, 8 minutitos ya para confirmar la entrega de los trabajos ahí en el enlace que ya está disponible en el aula virtual. ¿Ya? Los dejo entonces en silencio estos minutitos. Buen trabajo.
Vamos a ver. Algunos como Mauricio dicen que ya entregaron su trabajo. Vamos a ver, confirmamos ahorita. Bueno, acá está nuestra página del curso, nuestra aula virtual de Moodle. Estoy compartiendo los mosaicos últimos que tenemos. Mira, acá dice Destino Universal de los Bienes, noviembre 13, Subsidiariedad y Participación, noviembre 20, es la clase de hoy, ¿ya? Hay otro mosaico que dice Solidaridad y Valores Sociales, pero no hemos logrado ver ese tema el día de hoy, ¿ya? Entonces, no nos fijamos en ese último mosaico, sino en el anterior, el que dice subsidiariedad y participación, porque hasta allí llegamos en la clase de hoy. Ingresamos a ese mosaico y más abajito los recursos para el estudio. Aquí comentarles que, bueno, tenemos la lectura correspondiente en el compendio y también tenemos una lectura adicional que es muy importante que ustedes también la puedan estudiar, que también resume, condensa varios de los temas que hemos estado viendo sobre la relación entre Estado, mercado y sociedad civil, según la doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Y más abajito ya tenemos la tarea 4, trabajo en clase, con las preguntas que les había mencionado, y ahí ya podemos hacer entrega entonces de nuestra práctica del día de hoy. Vamos a ver cuáles tenemos que han llegado. Tenemos que han llegado de Alexander Guillermo Núñez de Mendoza Chávez, Alejandro Mateo Mesa y Mauricio David Apaza. ¿Yo me puedo retirar, profesor? Sí, los que entregan se pueden retirar, pero no olvidarse que estamos recordando que habíamos acordado que la próxima semana, el día 27, tendremos esta evaluación individual, ¿ya? De lo que habíamos indicado. Y así ya entonces, con eso